cómo el patrimonio no solamente es la evidencia física del pasado, como puede ser la arqueología, que son los elementos arqueológicos, pero el patrimonio está, por ejemplo, en las tradiciones, en los saberes populares, en la memoria, está en el significado de los lugares, en la manera en que las personas interactúan entre ellas. Ahí también hay unos códigos y unas costumbres y unas formas de relacionarse, no solo entre personas, sino con el territorio, que tienen que ver con el sentido del lugar. El patrimonio existe, o el concepto patrimonial o la virtud, la atribución de que algo sea patrimonial, solamente es posible si tiene sentido para alguien. Bueno, Eduardo Masfuera, muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Historias Uniandinas. Gracias por estar acá. Vamos a tener una conversación sobre patrimonio, sobre arquitectura. Gracias por conversar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Eduardo, usted es egresado de esta universidad, usted estudió arquitectura, antropología en el pregrado y luego hizo años después una maestría en historia. Quiero que me cuente su trayectoria, cómo fueron esos años de estudiante en la universidad y cómo se empezó a decantar, digamos, ese interés por el patrimonio y pues por lo que ahora hace laboralmente. Muy bien, la respuesta tendría incluso que remontarse a un tiempo anterior a la universidad, Ajá. incluso a mi infancia, por una serie de intereses y gustos por las fortificaciones antiguas, por los edificios monumentales, por las técnicas constructivas de otras épocas y por las historias asociadas a esos escenarios y a esos elementos construidos dentro del paisaje. ¿Como castillos o qué Sí, tipo de...? sí, de hecho, el primer curso que yo dicté en la Universidad de los Andes fue sobre fortificaciones, sobre historia de las fortificaciones, y luego lo asocié a un concepto de laberintos, y por ahí empezó, digamos que en mi experiencia docente como profesor, a perfilar un camino y una serie de preguntas en torno al tema. Pero a la pregunta específica del pregrado, siempre me llamó también la atención esa relación entre el pasado y el presente, como en las formas arquitectónicas y urbanas que nos rodean hay siempre una referencia a otra época, hay ejemplos construidos, hay esas resonancias del pasado que las vemos permanentemente en las tipologías, los espacios, en los significados a veces de algunos de esos espacios. Y cuando yo ya estaba por terminar la carrera de arquitectura, empecé la de antropología, y fue algo más como casualidad y producto de las circunstancias, porque me faltaban pocos créditos para terminar el pregrado en arquitectura y vi entre las opciones de electivas que me hacían falta una de fundamentos de antropología. La vi, me fascinó, me enganché y terminé estudiando el resto de la carrera, sumándole un par de años más a la universidad para sacar el ¿Qué le doble gustó programa. de esa clase en particular? ¿Recuerda algo, digamos, relacionado con el tema del Sí, presente y el pasado? tanto del presente y el pasado, aunque eso se profundizó más adelante en cursos específicamente de arqueología, pero en ese primer curso de fundamentos de antropología con el profesor Carlos Alberto Uribe, lo que sí me resultó bastante innovador o revelador, mejor dicho, es cómo pueden ser de diferentes las formas de vida de una sociedad a otra, incluso en el presente. No hay que remontarse a otra época ni a otro lugar muy remoto del planeta para darnos cuenta de algo que puede ser evidente, que tengamos allí en el radar, que no nos es del todo ajeno, pero viéndolo desde un punto de vista académico, desde la teoría y sobre todo desde los ejemplos prácticos, lo interesante que es entender la manera en que se puede vivir de una manera o de unas formas y prácticas tan diferentes a las que estamos acostumbrados cada uno de nosotros. Ya, y ahí, entonces ahí empezó, me decía, a ver clases de arqueología que hacen parte del pensum de... En el pregrado, sí, en el pregrado de antropología,
Hay cursos de arqueología, unas clases de fundamentos, luego de arqueología comparada, luego de arqueología específicamente de Colombia o de otras especialidades ya cada vez más puntuales en la medida que uno va avanzando en la carrera y se puede meter en sus intereses más específicos. Y ahí es donde desde la arquitectura se pone en evidencia ese interés por relacionar formas construidas y ver el pasado materializado en la evidencia arqueológica que hoy en día todavía se conserva, que se puede estudiar, se puede analizar y hacernos preguntas de cómo eran esos otros tiempos. Ok. Luego, usted en España hizo unos estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y ahí ya se fue como definiendo un poco el rumbo de esos intereses y luego hizo también unos estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña, si no estoy mal, sobre arquitectura efímera. Eso ¿cómo entró ahí? ¿Y qué es, para la gente que no entienda, que le suene un poco confuso, qué es eso de arquitectura efímera? Claro, bueno, hay dos momentos, como usted describe. Primero, la experiencia en Alcalá de Henares, muy cerca a Madrid, capital en España, donde el máster era específicamente sobre restauración del patrimonio arquitectónico. O sea, el tema del patrimonio ya le estaba interesando en ese momento. Sí, el tema del patrimonio, como le digo, se remonta a mi infancia prácticamente, pero sobre todo ya a partir de la universidad es que se empieza a evidenciar el potencial que tiene como herramienta de producción, mejor dicho, como un argumento o un hilo conductor que lleve a proponer cosas, a proponerlo desde la investigación, desde la escritura de algunos artículos que he logrado, incluso desde la producción artística de objetos asociados a esas reflexiones de las tipologías y de las formas construidas del pasado. Entonces, esa experiencia en España, que además era en el pleno escenario rodeado de una cantidad de diferentes épocas de la historia materializadas en su arquitectura histórica, fue pues muy estimulante para ver ejemplos de diferentes formas de entender cómo era ese pasado, cómo son esos volúmenes y esos edificios que siempre me han llamado la atención y que luego se convierten incluso en referentes para enseñar a los estudiantes. Una manera de transmitir esas ideas y esas inquietudes y de despertar otras perspectivas acerca de la arquitectura utilizando el pasado como una enseñanza. Eso pues por el lado de la Universidad de Alcalá de Henares. Pero luego en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, esa fue un curso mucho más corto, era apenas un módulo de 3 que conformaban una maestría completa. Yo decidí tomar solamente el módulo porque era el que me interesaba más específico. Si bien la maestría general era sobre arquitectura efímera, este módulo era sobre montajes expositivos y museísticos, porque es entonces la pregunta por la forma en que se pueden comunicar esos contenidos, cómo llevarle al público, por supuesto no especializado, una narrativa, una manera de entender esos mensajes, una manera de destacar ciertos elementos a través de la museografía, a través de las exposiciones, a través de los montajes que permitan destacar ciertos elementos y por supuesto pues dar unos contenidos académicos y pedagógicos que logren entusiasmar a la gente con temas que les pueden resultar desconocidos o que los dan por hecho o que no conocían algún aspecto más específico. Entonces eso siempre me ha llamado la atención, la comunicación. Y al regreso de España, de inmediato busqué una oportunidad para ser profesor aquí en la Universidad de los Andes. Estamos hablando de abril del año 2003, hace ya 21 años, sí. 21 años y medio, más o menos. ¿Y usted se había graduado del pregrado en qué año? Como para tener de arquitectura me gradué en el 2000, el grado fue en el 2000, yo había terminado en el 99, pero pues la ceremonia de grado fue en el 2000, y antropología había terminado la última materia a finales del año 21, perdón, del 2001, sí. Y en el 2002 fue el grado. Ya.
Y entonces usted volvió con el interés de vincularse a la universidad Sí, como profesor. sí, algo que probablemente en otro momento no se me hubiera pasado por la cabeza, la disposición y la vocación docente es Ujú. algo que llegó ya después de haberme graduado, pero fue probablemente a raíz de esa experiencia por fuera de Colombia, en España, que me interesé aún más por la comunicación y por contar historias, por transmitir temas emocionantes que por lo menos yo encontraba fascinantes y estaba seguro que a alguien más le podrían gustar. Entonces, como quería compartir eso, mejor dicho. Y en realidad no resultó de inmediato el trabajo como profesor en la Universidad de los Andes, sino un año más tarde. Ajá. El profesor con el cual yo hablé aquí en el Departamento de Arquitectura me dijo en el 2003, nos estamos organizando, no tenemos nada seguro todavía, hablamos más adelante, y me llamó un año más tarde, después de que yo ya llevaba un tiempo trabajando Ujú. específicamente en arquitectura contemporánea, en una oficina de diseño y construcción, y pues acepté encantado. Eso ya fue en agosto del 2004, Ya, hace casi 20, un poco más de 20 años. ya. Y ahí se vinculó para dar qué clases, o sea, como cuáles fueron sus clases que ya empezó como Claro, a claro, la dictar. primera fue esta que comenté hace unos minutos sobre fortificaciones y Y laberintos. laberintos. Cómo esos dos conceptos, si uno los aborda desde una perspectiva más abstracta, más teórica, en últimas tienen el mismo objetivo. Una fortificación y un laberinto lo que pretenden es dilatar o demorar el mayor tiempo posible la llegada de un punto a otro, bien sea para un enemigo o alguien que trata de sobrepasar una serie de obstáculos. Ambas figuras lo que pretenden es Demorar. resistirse y Claro. demorar o impedir definitivamente que se llegue del punto A al punto B. Entonces ahí hay una serie de coincidencias y además en la literatura, en el arte, en la religión, en diferentes escenarios y medios, las fortificaciones y los laberintos están estrechamente relacionados. Muchas veces son casi que la misma cosa, solo que hay que saberlo Leer. identificar, desglosar y por supuesto construir una narrativa en torno a esa relación para que sea evidente. Ese fue el primer curso, Ujú. que luego continuó y repetí ese formato de fortificaciones y laberintos como unas 4 veces, 4 o 5 veces habré dictado ese curso, pero a partir del siguiente semestre, es decir, empezando el año 2005, empecé con un curso que se llamaba el Taller de Historia 1, el taller de historia para primer semestre, en donde era historia de la arquitectura, que se le compartía a los estudiantes que recién empezaban la carrera, y esa fue una clase con la cual yo batí récord en la universidad, y específicamente en el departamento de arquitectura, porque la Ok. dicté 27 veces. Hijo de madre. 27 semestres consecutivos del taller de Historia 1, es decir, más de 13 años y medio dictando la misma clase, pero cada vez transformándola, innovando, modificando los contenidos, aportando cosas diferentes, ensayando con diferentes épocas, diferentes referentes arquitectónicos. Eso como una muestra de lo mucho que me gusta el tema. Y ahí, por ejemplo, solo para tener una idea, ¿qué preguntas o qué le gustaba, sí, qué dudas le gustaba sembrarle a los estudiantes en esas clases? Como era la primera clase para los estudiantes de primer semestre de historia, Correcto. de arquitectura, como qué le gustaba como generar, qué miradas, vínculos, conexiones le gustaba generar en esas clases. Pues probablemente esa misma inquietud que me motivó a estudiar antropología, y es la de reflexionar sobre el pasado como una manera en que otras personas vivieron, y esas personas perfectamente pudimos haber sido nosotros, o como hoy en día, si las circunstancias cambian, pues también si se transforma el entorno, nosotros tendríamos que adaptarnos si quisiéramos sobrevivir en esas condiciones. Entonces, la pregunta siempre está hacia el sentido de los espacios construidos. ¿Para qué servían? ¿Cómo se utilizaban? ¿Qué significaban para la gente? ¿Cómo podemos incluso establecer a veces analogías o comparaciones con el mundo contemporáneo, con preguntas actuales acerca de cuáles son los espacios de encuentro, cuáles son los espacios de mayor relevancia simbólica, cómo aprendemos dentro de los espacios,
cómo vivimos de diferentes maneras, cómo hay diferentes formas de habitación que por supuesto obedecen a diferencias al interior de cada sociedad, de actores sociales más o menos poderosos en diferentes sentidos y cómo eso se ve reflejado en la manera que viven. Entonces son como preguntas que permanentemente están y hasta hoy en día siguen por supuesto interesándole a muchísimas personas, pero sobre todo a los estudiantes que probablemente entran a la universidad pues muy receptivos, muy interesados por aprender cosas nuevas y muchas veces las preguntas están en sus mismas casas, en su misma forma de vivir y de relacionarse unos con otros y de moverse dentro de la ciudad. Quería hacer esta pregunta más adelante, pero usted menciona el tema de cómo se relaciona uno con la historia de los edificios, sí, la historia, lo que me acaba de decir, la historia de los lugares que habitamos. ¿Qué relación tiene eso con el patrimonio? ¿Cómo se vincula eso con el patrimonio? ¿O eso es el patrimonio? Pues el patrimonio es un eje transversal a prácticamente todas nuestras actividades. Lo que pasa es que no siempre se entiende de esa manera. En mi trabajo actual, perdón que haga un breve paréntesis, yo ahora me desempeño como el director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá. Y eso pues ha sido una excelente oportunidad para combinar un montón de experiencias pasadas, que pues, luego podría comentarle, que ahora se reúnen en un mismo lugar y en una misma plataforma de divulgación y de interacción con la sociedad y sobre todo espacio para la producción de conocimiento y para compartir diferentes ideas. El patrimonio es algo que está presente en todas partes. El patrimonio, sí, y también depende mucho de a quién le pregunten. Hay quienes tal vez tendrán una mirada muy sesgada, muy acotada, muy limitada, que el patrimonio son esas casas viejas o son por allá edificios en otro lugar, ¿cierto? Digamos que eso puede ser una aproximación muy limitada a la definición, cuando en realidad el patrimonio, más allá de lo material, más allá de lo arquitectónico, de lo urbano y de la monumentalidad incluso, está también representado por elementos muchísimo más cotidianos, muchísimo más humildes incluso, que también tienen una forma de representación inmaterial, como el patrimonio no solamente es la evidencia física del pasado, como puede ser la arqueología, o los elementos arqueológicos, pero el patrimonio está, por ejemplo, en las tradiciones, en los saberes populares, en la memoria, está en el significado de los lugares, en la manera en que las personas interactúan entre ellas. Ahí también hay unos códigos y unas costumbres y unas formas de relacionarse, no solo entre personas, sino con el territorio, que tienen que ver con el sentido del lugar. El patrimonio existe, o el concepto patrimonial, o la virtud, la atribución de que algo sea patrimonial, solamente es posible si tiene sentido para alguien, si le representa algo a una persona y preferiblemente a un colectivo. Porque si hablamos de patrimonio personal, pues de pronto unos zapatos son el patrimonio de alguien porque le recuerdan a su abuelo que tenía unos igualitos y salen en la foto y entonces encontró estos muy especiales, o son los mismos heredados del abuelo, ¿cierto? Es el patrimonio muy personal de una persona. Pero cuando ese patrimonio trasciende la apreciación de un individuo y se vuelve algo que un colectivo, que una comunidad, que una sociedad entera empieza a identificar como parte de su razón de ser, de sus antecedentes, de su identidad, mejor dicho, se vuelve una especie de movimiento colectivo que respalda el que ese elemento patrimonial se mantenga en el tiempo, se cuide, se trate de conservar y que por supuesto se proyecte a futuro, que tenga alguna relevancia y que se quiera conservar. Entonces ahí hay pues diferentes aproximaciones al tema que desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el IDPC, precisamente se trabaja en ese sentido. Se está avanzando en diferentes frentes, pues son infinidad de temas, pero esa es la pregunta permanente: ¿cuál es el sentido
de esos elementos que se consideran patrimoniales. ¿Por qué son patrimonio? ¿Para quién? ¿Y qué hacer con ellos? ¿Cómo atender esa preocupación o esa apropiación social hacia ciertos elementos, bien sea materiales o inmateriales, a diferentes escalas y de diferente impacto en el territorio, que vale la pena conservar? Ya quiero seguir preguntándole por su trayectoria profesional, pero me parece chévere como concentrar un momento en esta parte del patrimonio y luego volver a eso también, pero esta definición, esto que me acaba de decir, me parece chévere porque creo que desarma esa idea que uno tiene de asociar lo patrimonial con lo viejo, con el pasado necesariamente como anquilosado o estático, porque me hace pensar, si una comunidad decide o le da sentido a un lugar, a un espacio que rápidamente por circunstancias sociales, una protesta ciudadana que se mantuvo en los meses, si esa comunidad decide que ese lugar es importante, eso necesariamente tendría que repensarse como algo patrimonial. Y no necesariamente estoy hablando de un espacio viejo de 200 años de antigüedad, ¿no? Un graffiti o no sé, un mural, no sé, de pronto algo que es reciente, digamos, para hablarlo temporalmente, pero que se le está dando este sentido, eso podría entrar dentro de... Por supuesto, por supuesto. Hay situaciones o fenómenos o productos de la sociedad, incluso relativamente recientes, que con relativa rapidez pueden llegar a tal nivel de relevancia y significado para las personas que se pueden convertir en algo considerado patrimonio. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Sí, es decir, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, hubo un edificio que se construyó hacia el año 2007, si no estoy mal, que al muy poco tiempo su impacto y su relevancia para la ciudad y para la sociedad fue tan evidente que desde el Ministerio de Cultura se revisó la posibilidad, se hicieron los estudios, se elaboró toda una valoración patrimonial y desde el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural se decidió que efectivamente podría ser un edificio patrimonial. ¿Cuál es ese edificio? Estamos hablando de la Biblioteca Virgilio Barco, Ya. del arquitecto Rogelio Salmona. Ya. Eso, por supuesto, tiene una serie de antecedentes, comenzando por la autoría. El arquitecto Salmona, probablemente de los más reconocidos a nivel internacional hasta la fecha. Incluso Salmona, pues ya habiendo fallecido, todavía deja un legado y existen una cantidad de mensajes que se han reconocido en diferentes partes del mundo de la trascendencia de sus aportes. Y esa, que fue de sus últimas obras grandes y de ese impacto, muy rápidamente se posicionó dentro de Bogotá, dentro de la sociedad capitalina, pero también como un referente internacional y de otros lugares de Colombia, como un lugar sumamente potente por su uso, por su significado, por su implantación, por la experiencia de visitar el edificio y de utilizarlo adecuadamente, que rápidamente se identificó que era prácticamente innegable su importancia, incluso en un sentido patrimonial. Ya. Chévere. Ya quiero que sigamos hablando de eso, pero continuemos hablando de la trayectoria suya, porque usted, años después de vincularse a la universidad como profesor, hace una maestría en historia en esta universidad. ¿Por qué? Bueno, ya lo de la historia está un poco dado por este relato que nos ha contado, pero cuénteme cómo aterriza en ese programa, en esa maestría. Sí, la oportunidad de estudiar la maestría en historia aquí mismo en la Universidad de los Andes se dio por una serie de inquietudes que ya se venían gestando desde tiempo atrás, que si bien en la maestría en restauración de Alcalá de Henares ya se había avanzado en el tema y se había explorado el tema de la arquitectura antigua y demás, como profesor, siempre yo también soy un estudiante permanente. Quiero estar todo el tiempo ahí asimilando información y tratando de procesarla y darle vueltas, a ver para qué sirve y cómo aprovecharla y cómo convertirla en algo útil. Y tenía muy buenas referencias de la maestría en historia, varios conocidos me lo habían recomendado, y con el ánimo de volver a estudiar decidí inscribirme.
y la disfruté muchísimo. Me tocó dilatarla en el tiempo, tardé 3 años en estudiarla porque la veía solamente medio tiempo, mientras trabajaba aquí mismo en simultánea, desempeñándome como editor de la revista de investigación del Departamento de Arquitectura, la revista de ARC. Pero específicamente hablando de la maestría en historia, pues nuevamente fue la oportunidad para abordar la arquitectura desde la disciplina de la historia, y esa vez con el caso particular de una antigua fortificación, es decir, como que todo vuelve al origen y a lo más básico y a lo que nos resulta motivante, una fortificación en Santa Marta, que además Santa Marta es el escenario a los pies de la Sierra Nevada, en donde también yo tengo una línea de investigación amplia que creo que usted me tiene bastante investigado. Entonces, tal vez llegaremos a ese tema más adelante. ¿Qué fortificación era en Santa Marta? Se llama la Fortaleza de los Llanos de Bonda. Bonda, ¿en la ciudad de Santa Marta? Sí, muy cerca de Santa Marta, a unos 12 kilómetros en dirección oriente de la plaza principal del Parque Bolívar en Santa Marta. Sí. Bonda actualmente es un suburbio de Santa Marta, saliendo por la carretera que se dirige hacia Riohacha. Originalmente Bonda era un poblado indígena, prehispánico, un poco más allá, un poco más al nororiente del punto donde actualmente se encuentra Bonda contemporánea, porque después de prácticamente un siglo de conflicto, todo el siglo XVI y entrado el siglo XVII, cuando finalmente las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada son doblegadas o disminuidas en su población, bien sea por la guerra o por la transmisión de enfermedades, y muchos de ellos huyen y se refugian en las partes altas de la sierra y duran allí 400 años y son los ancestros de los actuales 4 pueblos originarios de la sierra, los Cogi, Arhuaco, Cancuamo y Huivas. Pues los que sí se mantuvieron en el territorio fueron reubicados en misiones más cerca a la ciudad de Santa Marta, en la tierra llana, plana del valle del río Manzanares, y allí pues se establece el nuevo pueblo de Bonda. Pero volviendo al tema, la fortificación o la fortaleza de los Llanos de Bonda fue una construcción española ubicada en la frontera, en el límite prácticamente de los dominios de la ciudad de Santa Marta y muy próxima a las principales tribus indígenas que ya se encuentran en las estribaciones de la sierra. ¿De qué año es esa fortaleza? La fortaleza se construyó 3 veces. La primera vez fue hacia el año 1536, más o menos, pero era apenas una empalizada de madera, duró muy poco tiempo, los indígenas la destruyeron y quemaron en esa primera oportunidad. Luego se reconstruye otra vez a mediados del siglo XVI, hacia la década del 50 de ese siglo aproximadamente, nuevamente con unas estructuras temporales en madera, y no es sino hasta 1572 que se construye la versión final en piedra del edificio, que les costó un montón de esfuerzos y dinero y tiempo, y además cuentan las historias de la época que los soldados que la construyeron no podían dejar de lado sus armas porque en cualquier momento los atacaban los indígenas durante el proceso de construcción. Entonces fue algo bastante accidentado. Y pues hay un montón de historias asociadas, para eso los invito a leer la tesis y un par de artículos derivados de eso que hablan de esa historia, que en realidad es un tema chiquitico, es un tema muy puntual, relativamente pequeño, en medio pues, de otros contenidos de la historia de Santa Marta y de la región y la costa caribe, etcétera, etcétera. Pero el ejercicio fue sumamente interesante porque dio lugar para relacionar una cantidad de otros conceptos y diferentes piezas de ese rompecabezas para construir una narrativa acerca de ese lugar. Y parte de la experiencia, además de toda la investigación académica y de archivo, fue ir y buscar la ruina de la fortaleza. ¿Y qué hay ahí hoy en día? Apareció una ruina que coincide por muchos lados y con muchas de las piezas de información que la describen. Entonces yo estoy en un 99.9% seguro de que esa es la ruina de la fortaleza de los Llanos de Bonda, que son apenas unos muros bajitos, porque ya todo alrededor están los escombros de las paredes derruidas. Es un rectángulo pequeño, como de unos 7 metros por 14 metros de largo aproximadamente, compuesto por 2 cuadrados casi de idénticas proporciones,
Y, y bueno, el cuento es largo, pero muy en resumen, la imagen que se dibujó y que acompañaba una carta dirigida al rey de España en 1572, hablando del edificio, es la de una especie de torre medieval, que pues en la investigación se elabora toda la idea de por qué se transmite la imagen como un discurso que pretende justificar todo el esfuerzo para haber hecho el edificio y todo el gasto y el tiempo que eso implicó. Pero por la evidencia arqueológica del sitio, muy probablemente tenía una apariencia diferente. O sea, no tramaron al rey. Tramaron al rey, le mandaron un dibujo de algo que en realidad nunca se construyó de esa manera, con toda la justificación de por qué había costado tanto y la demora y que necesitaban más recursos, etcétera, y le mandaron un lindo dibujo de un edificio de apariencia medieval, con una cantidad de decoraciones y demás cosas, como para soportar el proyecto. Pero cuando uno va a ver la evidencia material de lo que aparentemente es, eso por supuesto ameritaría otra investigación, una excavación arqueológica mucho más rigurosa, en profundidad, y tratar de reunir más fuentes de información, pero el hecho es que esa ruina no podría coincidir con el dibujo, por diferentes razones, por el espesor de los muros, por la técnica constructiva, por el volumen del material que físicamente no suma el tamaño que pudo haber tenido el edificio dibujado. Entonces, por el contrario, se podría tratar de una construcción de tan solo un piso y no de 3 como estaba dibujada. Ya. Eso en resumen, porque el cuento es largo. No, pues me imagino. Venga, ¿por qué el interés en Santa Marta? Porque hay otra línea de investigación que, como ya me decía, tiene que ver con una parte de esa zona que es una investigación arqueológica en Ciudad Perdida, ¿cierto? En Ciudad Perdida y varios otros sitios arqueológicos. Ok, bueno, hábleme primero de por qué el interés general en esa zona geográfica, pero ya empiéceme a contar un poco de esa investigación. Claro, eso también se remonta a mi infancia. Es que las cosas que... Lo que hacemos debería ser un reflejo de nuestros intereses más profundos, ¿cierto? Es decir, a lo que nos dedicamos, en lo que trabajamos, a lo que, caramba, le destinamos cualquier cantidad de tiempo, debería ser, en la medida de lo posible, en la medida de las oportunidades que se nos presentan, algo que nos motive, algo que nos inspire, algo que no se sienta trabajo, que no se sienta como que nos cuesta trabajo y que es un esfuerzo por hacer las cosas. No, nos debería fluir. Y en ese orden de ideas, los temas que yo he abordado y que he tratado de desarrollar y que he tenido la buena fortuna de contar con las oportunidades para desarrollarlos, suelen coincidir con esos intereses incluso más primarios, que muchos se remontan a mis intereses de niño y de infancia. Pues uno de esos intereses era precisamente la Sierra Nevada de Santa Marta y los sitios arqueológicos de la cultura genéricamente llamada tairona. Los tairona en realidad eran una de varias etnias que existieron hasta el siglo XVI, repartidos en diferentes sectores de la Sierra Nevada, y entre los sitios arqueológicos, Ciudad Perdida es tal vez el más destacado porque es uno de los top 10 lugares para visitar en Colombia, salen todas las guías turísticas, diariamente llegan al parque arqueológico alrededor de 100 visitantes, la mayoría extranjeros, en un 70-80% son personas de otros países. Es un lugar sumamente impactante y sumamente visible que, por supuesto, se ha robado toda la atención. Pero la verdad es que hay más de 200 sitios arqueológicos registrados, ya vamos como en 260 o algo así, registrados en otras partes de la Sierra Nevada, y se estima, por conversaciones que he tenido con diferentes expertos, que pueden haber hasta 500 sitios arqueológicos por el estilo de Ciudad Perdida, más pequeños o incluso más grandes, mucho más grandes que Ciudad Perdida, que cubre un área de unas 30 y pico hectáreas. Claro. Dispersa en el territorio. El solo sitio de Pueblito, que queda dentro del Parque Tayrona, tiene 70 hectáreas de extensión. 70 hectáreas es el equivalente a un área como la del Centro Histórico de Bogotá, en donde imagínense un área de 7 cuadras de ancho por 10 cuadras de longitud. Esos son 70 manzanas de 100 por 100. 70 hectáreas. Exacto, 70 hectáreas. Eso tiene Pueblito. Pueblito.
pues metido entre la montaña, entre el bosque, entre diferentes accidentes geográficos. Entonces, y lo que pasa es que el sitio para fines turísticos y de visitantes solo está despejado y habilitado para los visitantes en una proporción mucho más pequeña. Entonces las 70 hectáreas no son visibles en un solo Y se calcula que más o menos la mitad todavía no se han encontrado. Se estima que fácilmente la mitad de los sitios arqueológicos aún no se han registrado en la Sierra Nevada por diferentes razones, por inaccesibilidad, porque es tan difícil llegar a estos lugares, porque están sumamente deteriorados, entonces son difíciles de detectar, por razones de orden público, que es difícil moverse dentro de la Sierra Nevada, que siempre ha sido problemática, siempre ha sido conflictiva y pues de acceso muy restringido en algunos sectores, y aún hoy en día eso sigue sucediendo. Bueno, ¿y cómo es la investigación? Pues la investigación se enmarcó dentro de un programa que sucede en toda la Universidad de los Andes, que es los denominados FAPA, que es el Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes. Cuando un profesor se vincula de planta, o sea, a tiempo completo y exclusividad con la Universidad de los Andes, entra como profesor en la categoría de asistente, luego pasa a asociado, etc. A los asistentes se les da un impulso, un apoyo económico para que desarrollen una investigación, para que arranquen su carrera docente y de investigador con el tema que quieran, pero que por supuesto puedan justificar. Entonces ahí hay una primera etapa de argumentación y de contar qué es lo que uno quiere hacer y para qué sirve y cómo lo va a lograr. Y el proyecto específicamente fue sobre la mirada hacia la arquitectura prehispánica de la Sierra Nevada como un elemento constitutivo de identidad en el territorio y como un mecanismo para la apropiación social de ese patrimonio. Entonces, ¿eso cómo se logró? Pues con diferentes aproximaciones al tema, desde lo conceptual de qué es el patrimonio, de cómo el patrimonio arqueológico ha incidido en otras partes del mundo para definir la identidad de un pueblo, como sucede en México o en Perú, que es tan potente. En Colombia el patrimonio arqueológico es diferente, es más modesto en términos arquitectónicos y de monumentalidad, jamás se compararía con lo mexicano o peruano, para ver tan solo dos casos relativamente cercanos y análogos, pero hay muchísimo de lo cual agarrarse para ver ese patrimonio arqueológico como un elemento constitutivo de identidad en los territorios. En muchos lugares sí sucede, y paradójicamente en la Sierra Nevada eso no es tan fuerte, a pesar de ser el patrimonio arqueológico construido, arquitectónico y monumental más destacado que tenemos en todo el territorio nacional. Entonces es curioso que teniendo esas preexistencias y esos edificios allí visibles y con todo el potencial de aprovecharlos, no sean lo suficientemente significativos, o al menos no se les haya dado ese mensaje que permita apropiarnos de ese patrimonio, incluso como un elemento constitutivo de identidad. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué no hay una apropiación fuerte? Yo creo que es desconocimiento, en gran medida, desconocimiento, pero también una mezcla de falta de arraigo, falta de ¿cómo decirlo?, como de una sensibilización hacia ese patrimonio, como la noción de que eso no tiene nada que ver conmigo, que ese no es mi problema, que yo no me veo reflejado, no me veo identificado en ese sentido. Pues caramba, eso es respetable, pero es que la cercanía que tengamos hacia una manifestación cultural pues depende enormemente de la educación que hemos recibido, de los mensajes que nos han transmitido y de las oportunidades que hemos tenido de interactuar con ese elemento constitutivo de identidad. Hay gente que se identifica más, caramba, con el reggaetón que con el patrimonio arqueológico, ¿cierto? Lo ven como algo mucho más próximo a su vida cotidiana y a su manera de ser, pero siendo abogado porque ha sido lo más cercano que les ha tocado. Siendo abogado del diablo, igual con estas definiciones que nos ha dado, el reggaetón igual podría considerarse de cierta manera patrimonial para ciertas comunidades que así lo consideren. Estoy usando sus definiciones. Eso es irse a una zona delicada, pero
no es del todo descabellado, porque incluso hay otros géneros musicales y que además están asociados a prácticas culturales, al arte, al baile y demás. Por ejemplo, la denominada cultura picotera, la de los picó, Sí, ¿cierto? sí. La práctica popular de tener los parlantes Sí. grandes en las tiendas o en Y la el casa, DJ. y eso está asociado al arte urbano también y a ciertos bailes y demás, y es un elemento constitutivo de identidad, definitivamente. Sí. Ya de ahí a que se patrimonialice, eso puede ser debatible, como mínimo, y también cuestionable porque hay cosas que no hay necesidad de declarar como patrimonio para fortalecerlas, porque de Ok. por sí puede que ya estén lo suficientemente asimilados e incorporados a la vida cotidiana y al estilo de vida de las personas, pues que no hay necesidad de convertirlo en patrimonio, no hay que nombrarlo como tal. Eso es una discusión en marcha. El propio concepto del patrimonio cultural es un término que ha mutado muchísimo en los últimos 100 años, cuando en un principio se consideraban principalmente los grandes edificios antiguos, monumentales, pero ya estamos hablando es del arte urbano, de algunos bailes contemporáneos, de la cocina, incluso ni siquiera hablando de cocina tradicional y recetas, sino de otras formas de mezclarlo y demás, porque son una fusión cultural, es una mezcla de diferentes influencias, que todo eso pues es constitutivo de identidad. Entonces por ahí también hay un tema para abordar. Y bueno, ya lleguemos al presente. Usted es el actual, como decía ahorita, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Para empezar, ¿cuál es su posición en estos debates? Digamos, hay distintas miradas sobre el asunto. Por ejemplo, deme ejemplos de lo que están haciendo en el IDPC, que esté como en medio de estos debates sobre la cultura Claro. y el patrimonio. Así como Pues, me dio el ejemplo de la Virgilio Barco, algo que sí. esté pasando ahorita, que esté suscitando esos debates en sus Claro, oficinas. el IDPC, recordemos que hace unos años, hace ya unos 20 años, se llamaba diferente, se llamaba la Corporación La Candelaria. Entonces, eso tal vez le suene a algunos con memoria de tiempo más atrás. La Corporación La Candelaria se fundó hace ya como unos 40 años y comenzó como una iniciativa de particulares interesados en el sector del centro histórico de Bogotá y sobre todo enfocado hacia esa arquitectura antigua que querían restaurar, como darle un vuelco y una nueva oportunidad a los edificios. Eso está muy bien, pero con el paso del tiempo el concepto del patrimonio ha ido evolucionando, se ha ido complementando, se ha ido nutriendo de diferentes discusiones y diferentes perspectivas para resultar en lo que vamos hasta hoy en día del proceso, que es una mirada muchísimo más amplia. Y el IDPC es un reflejo de eso. El IDPC atiende esos diferentes tipos de patrimonio, esos múltiples patrimonios que son la caracterización de cada uno de los sectores en Bogotá, para el caso particular del distrito, pero cuando me refiero al distrito, más allá de la zona urbana, también están los cerros orientales y el Sumapaz, que es el 70% rural del distrito capital. La ciudad y zona urbana están solo el 30% de Bogotá distrito capital y el otro 70% entre cerros orientales y el Sumapaz, 70. llegando hasta casi el desierto de la Tatacoa prácticamente. Eso es una área extensísima del territorio, en donde hay gente y consecuentemente hay manifestaciones culturales, claro, muchas de las cuales se ven desde una perspectiva patrimonial. Claro. Entonces, para aterrizarlo a ejemplos más puntuales, hay un caso muy interesante que todos deberíamos visitar, que es el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar. Es un museo del IDPC que se ha convertido desde el principio, porque tiene tan solo unos, 5 años de construido o algo así, en donde los contenidos del museo se elaboran con las comunidades de Ciudad Bolívar. Es un ejercicio de co-creación, es un ejercicio de talleres de participación comunitaria en donde los mismos habitantes en el territorio traen a la discusión
cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, sus legados, su memoria, lo que quieren transmitir, lo que los identifica, a partir de esos ejercicios de reflexión y de curaduría participativa, se determina cómo se van a representar esas ideas y cómo se van a exhibir. Entonces, el museo es una plataforma para la visibilización de la cultura en Ciudad Bolívar, de lo que ellos consideran es constitutivo de su identidad, de su memoria y de su vida cotidiana, de lo que defienden hoy en día. Y por comunidades allí hay cualquier cantidad de grupos diferentes, hay desplazados por la violencia en diferentes partes del país, hay comunidades indígenas de muchas etnias diferentes, hay población afro, población raizal, sanandresana, hay gitanos, personas también pues, de la misma ciudad de Bogotá que por diferentes razones pues, bien se han vivido en este territorio desde generaciones atrás o han llegado más recientemente allí mismo. Entonces es una curiosa mezcla, extranjeros, venezolanos por supuesto, que le aportan a la discusión, que nutren esos debates y enriquecen la mezcla cultural en el territorio. Y el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que además queda en la última parada del Transmicable, se vuelve un punto de tensión positiva en el sentido de llevar a ese extremo de la ciudad, al borde sur, pues una cantidad de reflexiones y miradas de cómo se construye la ciudad de Bogotá en términos sociales y de lo que significan estas prácticas para las personas. Entonces ahí hay un tema antropológico, social, patrimonial sumamente profundo que en el Museo de la Ciudad Autoconstruida está permanentemente en proceso de construcción y reflexión. Bueno, Eduardo, ya vamos llegando un poco al final de la conversación, pero quiero que me cuente, usted lleva más de 25 años, le estaba preguntando en qué año usted entró a la universidad como estudiante. Correcto, yo entré en el año 1995. O sea, ya vamos para 30 años, ya va para 30 años. Sí, el próximo año serían 30 años de haber entrado a la universidad. De haber entrado a la universidad. Sí. Listo. Le quiero preguntar cómo ha sentido el cambio de la universidad y del campus en estos 30 años. Se lo pregunto porque una cosa que ha sido recurrente en esta conversación es como estas definiciones que ha dado sobre el patrimonio, la relación que tienen las comunidades con los espacios, la relación simbólica que hay con ciertas cosas que son que merecen ser preservadas, y entonces le quiero preguntar por cómo ha sido ese cambio con este espacio que ha habitado a lo largo de los años, en este momento no, pero durante varios años sí. Entonces, empezar por ahí, ya hacemos un par de preguntas más sobre eso. Es decir, la universidad, como en términos patrimoniales, ¿se refiere? O sea, primero le quiero preguntar cómo ha sentido el cambio del campus. Esta es una universidad que ha estado en construcción pues, permanentemente, hay edificios, uno se despista y hay 2 edificios nuevos. Entonces, primero por la parte del campus y como de los edificios mismos, y luego sí ya le quiero preguntar por lo otro más simbólico quizás. Bien, pues es un cambio fuerte, porque hace 30 años la universidad era probablemente la mitad del tamaño y población estudiantil que tiene hoy en día, y proporcionalmente a también una población de profesores y de administrativos y demás servicios que se prestan en la universidad. Entonces, pues ahí hay un contraste muy grande en cuanto a la afluencia de público, la cantidad de gente moviéndose dentro de los espacios nuevos para alojar a esa cantidad de personas, cómo la universidad se ha ido densificando, algunas estructuras se han demolido para darle lugar a edificios nuevos en mayor densidad. Eso pues ha sido notorio. Tal vez en el día a día los cambios no son tan evidentes, pero si uno mira fotografías o hace memoria a cómo eran los espacios hace tiempo atrás, pues claramente hay un proceso de transformación muy fuerte, que yo no lo veo como algo negativo, por lo que simplemente la historia de las cosas y el devenir de los acontecimientos, la manera en que las cosas se van transformando, pues no es cuestión de compararlos, sino simplemente de entender esos procesos y de ver cómo claramente no estamos en la misma situación de hace 30 años, ni en la de hace 4 años. Es decir, las cosas están en permanente transformación y
La arquitectura es un reflejo de las condiciones del momento y lo ha sido siempre en toda la historia. Eso es uno de los mensajes, si volviéramos a una de mis clases, cómo la arquitectura es un testimonio o un reflejo de las condiciones dadas de determinado momento de la sociedad. Es lo que se necesita, es lo que demandan las condiciones del momento. Y en el momento que nos encontramos, si hablamos específicamente de esta universidad, de esta época, pues esto es lo que se necesita. Es lo que está construido, es lo que se ha ido transformando y que permanentemente se va replanteando y se va convirtiendo en algo diferente, porque las mismas condiciones también varían de un momento a otro. Entonces, yo lo veo como un ejercicio muy interesante de análisis de la historia de la institución. Bueno, y usted también habló de cómo al comienzo de la conversación decía, hacíamos como un ejercicio mental, me parece, como cómo las comunidades podrían también adaptarse a los cambios de las condiciones. O sea, si cambian, no sé, por X o Y razón, las condiciones sociales en las que vivimos y tenemos que adaptarnos a otras. No me estoy imaginando un ejemplo concreto, pero de pronto la falta de agua o disminución de población, qué sé yo. Cambian las condiciones, cambia también cómo nos adaptamos a ellas. Sí. ¿Cómo ve usted de cara al futuro? Porque en este momento, digamos, hay unas transformaciones por las que está pasando la universidad. En este momento, sí, como que el tema de la educación, me parece a mí, no sé si usted esté de acuerdo, pero está pasando en general, no solo en Colombia, sino en el planeta, por unos cambios, ¿no? La gente, como que el concepto de la educación está pasando por unas transformaciones y la universidad hace parte de esas transformaciones y ella misma está enunciando unas transformaciones por las que está pasando. ¿Usted cómo ve esa adaptación que esta comunidad uniandina, si se quiere, para ponerle un nombre, se va a adaptar a esas transformaciones como un ejercicio prospectivo? ¿Cómo siente que esta comunidad uniandina se va a adaptar a estos cambios que están inevitablemente sucediendo en relación a la educación? Pues esa es una pregunta que se puede ver desde diferentes puntos de vista y sobre todo tiene una cantidad de factores internos y externos que determinan qué va a suceder, que además es absolutamente incierto qué pueda suceder. No es ningún misterio ni ningún secreto que las universidades en general se están transformando. Han migrado a diferentes formatos, a diferentes contenidos, en respuesta a las expectativas de la sociedad. Los estudiantes que ingresan a este momento de su vida, al mundo académico de las universidades, o al menos en esa edad y ese nivel de formación, tienen diferentes alternativas. Las carreras tradicionales, que hasta hace poco eran casi que una exigencia para garantizar el futuro laboral y procurarse un sustento y demás, eso ha sido profundamente reevaluado. Ya no toca tener el diploma universitario para ser una persona productiva en la sociedad. Siempre han existido, por supuesto, oficios y una cantidad de diferentes labores que no requieren del diploma universitario para desempeñarse en cualquier cantidad de trabajos. Pero ahora es mucho más común que incluso personas con la posibilidad de acceder a una educación universitaria escojan no hacerlo. Eso es algo nuevo. Eso sí es un fenómeno relativamente extraño hoy por hoy y ya se viene presentando desde hace un par de años. La pandemia fue un detonante de eso, toda la posibilidad de las comunicaciones virtuales, del impartimiento de conocimiento y de pedagogía y demás a través de internet o de manera remota, de cualquier forma. Y sobre todo la aparición de nuevas actividades, de nuevos oficios, de nuevas maneras de aportar y de ser productivos. En el fondo, muchísimas personas lo que quieren o queremos es autonomía, tener nuestros propios recursos, estar cómodos en nuestra forma de vivir, tener posibilidades de hacer diferentes actividades, ¿cierto? Para lo cual hay que tener alguna fuente de ingreso y ojalá de manera divertida. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que optan por unas alternativas a esa fuente de ingresos que no necesariamente dependen de un título universitario.
Entonces eso pues es un fenómeno mundial, efectivamente, en donde las universidades han tenido que adaptarse a las condiciones cambiantes de la sociedad. Las universidades han tenido que migrar a unos formatos digitales, virtuales, de otra forma de contar los contenidos académicos, pero también a innovar en los propios contenidos académicos y la oferta de educación que se está permanentemente publicitando. Entonces hay carreras que tradicionalmente eran mucho más largas, más especializadas en áreas del conocimiento, que por simple demanda de la población estudiantil nueva se han ido reduciendo o han tenido que transformarse en otra cosa. Algunas incluso han llegado a cerrar temporalmente, a dejar de funcionar, y sus contenidos han tenido que redistribuirse al interior de otras materias, otras asignaturas, otras carreras o departamentos. Entonces, para las universidades en general, pues está ese gigantesco reto de mantenerse vigentes, de mantenerse activas, de mantenerse relevantes, de seguir siendo un escenario atractivo para ese público que podría ser sus estudiantes, que podría representarles las matrículas y los ingresos que se necesitan para el funcionamiento. Es decir, es un sistema muy complejo en el cual cada uno de los elementos tienen que irse adaptando a las condiciones cambiantes del momento. Y si eso lo ponemos en términos de infraestructura o arquitectura, pues también, en la medida que varíe la población y el número de personas y las actividades que suceden al interior de estos espacios, pues los edificios también tienen que transformarse, tienen que pensarse de una manera mucho más flexible y mucho más susceptible de transformarse a algo más pertinente en cada momento. Claro. Volviendo un poco a la idea esta de patrimonio y de la comunidad, cómo la comunidad un poco le da valor y le da sentido a esas cosas que decide que son patrimoniales, pensándolo en términos ya concretos de la universidad, ¿cómo qué lugares considera usted que uno podría decir esto es un patrimonio pues inmaterial o material de la universidad, sin que toque poner un título que llegue a una oficina a decir esto es la Universidad de Patrimonio de los Andes? Dice, no, que la gente misma más o menos lo considere. Usted, desde su mirada, ¿qué pensaría? Correcto, pues hay de las dos características. Está lo efectivamente declarado como patrimonio cultural, porque al interior del mismo campus de la universidad hay muchos edificios que tienen esa condición. Si viéramos una planta arquitectónica de la Universidad de los Andes, es probable que fácilmente el 50% de la huella en primer piso son edificios patrimoniales, repartidos en la forma de la Biblioteca de Arquitectura, que era una antigua capilla, el edificio B, que era un antiguo molino de trigo, el edificio de la Rectoría, que era una fábrica, el R también, por supuesto, una antigua fábrica de sombreros, Villa Paulina, más arriba, también es una construcción que tiene una condición patrimonial, reconocida legalmente, amparados por la legislación, y consecuentemente se deben manejar y proteger acordes con sus valores patrimoniales. Pero volviendo a la otra mitad de la pregunta, que independientemente de si está o no declarado, si algún espacio tuviera que considerarse en términos patrimoniales por el significado que le representa a la población, bien sea estudiantil o comunidad uniandina, pues caramba, ese es un ejercicio que así de repente no se me ocurre cómo resolverlo, pero tendría que reunir ciertas condiciones o ciertas características. Tendría que ser un lugar de encuentro, tendría que ser un lugar que tenga un significado para las personas, tendría que ser algo que probablemente se asocie a una actividad recurrente, que sea excepcional. Eso es una palabra que tal vez no hemos tocado en toda la conversación, y es el concepto de la excepcionalidad. ¿Cómo es eso? Pues, ¿qué lo diferencia de otra condición? ¿Qué haría que este edificio fuera excepcional con respecto al edificio vecino u otro dentro de la universidad? Por la manera en que la gente lo utiliza,
por el significado que tenga, que eso a veces toma tiempo en decantarse y en realmente convertirse en un legado y en un mensaje que perdure, pero otras veces son fenómenos más cortos en el tiempo, más próximos, que se vuelven tan importantes y tan relevantes que podrían adquirir un valor patrimonial, o porque sucede un acontecimiento muy potente. Acontecimiento que puede ser considerado positivo o negativo, pero caramba, nunca lo quisiéramos, pero un lugar donde sucediera una tragedia, por ejemplo, un lugar profundamente marcado por un acontecimiento triste, pero memorable, eso le podría imprimir un carácter de memoria, de significado a ese lugar, y probablemente de trascendencia patrimonial, porque caracteriza el lugar, porque se asocia a un momento histórico, a un momento determinante que puede darle un giro al proceso que llevan ciertos acontecimientos. Okay. Algo por el estilo. ¿Cuál es su edificio, su lugar favorito de la universidad? Caramba. Me gustan más los espacios abiertos, Okay. que son espacios construidos y están delimitados por edificios construidos o por accidentes geográficos o por elementos de la naturaleza, etc. Hay un lugar sumamente curioso que queda detrás de Villa Paulina, en el patio posterior, en donde hay un muro de contención escalonado en piedra que llega hasta el borde de la universidad, ya justo al lado de la circunvalar. Ese es un lugar muy potente, porque no conduce a ningún otro lugar. Es como el final del camino. Es un sitio en donde cerrado. Es como un callejón sin salida dentro del laberinto de la universidad, precisamente, que además remata con una estructura que parecía ser como una especie de pirámide escalonada, una vaina extrañísima, pero en realidad es un muro de contención por razones técnicas de evitar que se venga encima de la avenida Circunvalar. Pero es también un lugar en donde hay una fuerte combinación de la arquitectura y la naturaleza, porque está la construcción de Villa Paulina, está el patio empedrado, esta pirámide escalonada que se fusiona y se mete dentro de la montaña y que además está rodeada de vegetación. Ahí hay un sitio bien interesante que además creo que me devuelve a una de mis pasiones y uno de mis intereses, que es el de esa arquitectura prehispánica de la Sierra Nevada de Santa Marta, que no se parece en nada, pero conceptualmente es una obra humana, es una construcción artificial, pero utilizando materiales naturales como es la piedra y que se fusiona con la topografía y con la naturaleza que lo rodea. Ese lugar me gusta mucho. No sabría si es mi favorito de la universidad, porque hay muchos otros ejemplos bonitos, por la manera en que entra el sol dentro de los espacios, por la manera en que se reflejan las sombras de alguna manera, por el sonido de los pájaros temprano por la mañana, porque también depende del momento del día. Temprano por las mañanas llegan unos pájaros que están en los cerros orientales y el canto es sumamente importante, pues, como para ese espacio en el que se encuentran. Al final de la tarde también suelen manifestarse con más fuerza. Entonces tal vez está supeditado al momento del día en que sucede, y también hay paisajes que con la lluvia se ven diferentes que con el sol. La universidad es muy bonita, la universidad tiene una cantidad de rincones fascinantes que sería difícil escoger uno en particular, pero sí encuentran esa excepcionalidad de la que hablaba hace un rato. Hay otros espacios horrorosos y otros espacios completamente infértiles, es decir, donde no hay, pues sin demeritar la calidad arquitectónica, pues por ejemplo no sé, un parqueadero o alguna vaina por el estilo, uno dice, no, aquí no me quiero quedar ni 5 minutos, lo estrictamente necesario, ¿cierto? O hay unos corredores por ahí que son lo más desabridos del mundo y unos rincones donde hay pues salas, cuartos técnicos de maquinaria, de la subestación eléctrica. Es decir, ahí la experiencia es muy diferente, el sentimiento que
despierta. Ese espacio construido es sumamente diferente al de sentarse en la plazoleta del Lleras a oír cantar los pájaros. Es otro planeta. Entonces, a eso me refiero por excepcionalidad en cuanto al contraste y al valor agregado que se le puede atribuir a determinado lugar, bien sea por su significado o por la manera en que nos relacionamos con ese espacio. Bueno, Eduardo Mazuera, muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto conversar con usted. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra poder compartir algunas ideas, contar algunas reflexiones que están en proceso de transformación permanente. En este momento, si bien soy el director del IDPC, yo quiero regresar a la universidad a retomar mi labor como profesor y como investigador. Bueno, muy chévere, muchas gracias. Con y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos en otro episodio de Historias Uniandinas. Chao.